Hay lugares a los que no se entra por ley y otros a los que no se entra porque nadie vuelve siendo el mismo. Este video no es una recomendación, es una advertencia, porque los lugares que vas a escuchar ahora no están cerrados, están esperando. Nunca fue un lugar marcado en mapas, nunca apareció en registros oficiales y aún así, todos en el pueblo sabían que existía. El problema no era dónde estaba, el problema era por qué nadie regresaba igual. La advertencia siempre era la misma, dicha en voz baja, como si el lugar pudiera escuchar. No entres ahí, no mires demasiado y sobre todo, si escuchas tu nombre, no respondas. Nadie sabía quién puso la primera cerca oxidada. Nadie recordaba cuándo apareció el letrero torcido que apenas se sostenía. Prohibido el paso. No tenía logos, no tenía sellos oficiales, solo letras negras, escritas como si alguien las hubiera repasado muchas veces, con desesperación. El sitio estaba al final de un camino viejo, cubierto de maleza, donde el aire parecía más espeso. No era exactamente un edificio, no era exactamente un terreno baldío, era algo intermedio, un lugar que no parecía terminado, como si alguien lo hubiera abandonado a medio existir. Lo llamaban de muchas formas, el complejo, la zona, el sitio, pero quienes habían estado cerca lo llamaban simplemente ahí, y decían que ahí no funcionaba como el resto del mundo. La primera vez que alguien habló públicamente del lugar fue muchos años atrás. Un hombre mayor, conocido por no exagerar jamás, juró que al cruzar la cerca, el sonido desapareció. No es que hubiera silencio, era peor. Los pasos no resonaban, el viento no movía nada, ni siquiera el propio corazón parecía hacer ruido, como si el mundo se hubiera quedado sin eco. Ese hombre no entró más de 5 minutos, o eso creyó. Cuando regresó, el reloj marcaba 3 horas después. Desde entonces, cada persona que se acercaba al lugar perdía tiempo, minutos, horas, algunos días, pero nadie podía explicarlo. Años después, cuando las advertencias se convirtieron en historias viejas y la curiosidad empezó a pesar más que el miedo, un pequeño grupo decidió entrar. No eran buscadores de lo paranormal, no eran cazadores de fantasmas, solo jóvenes convencidos de que los adultos exageran. Cruzaron la cerca sin dificultad. El metal no hizo ruido al moverse. Eso debió ser la primera señal. Al dar el primer paso dentro, uno de ellos sintió una presión en los oídos, como cuando un ascensor desciende demasiado rápido. Otro dijo que el aire olía viejo, no a polvo, no a humedad, viejo, como si hubiera estado encerrado durante años. Frente a ellos se alzaban estructuras incompletas, pasillos que no llevaban a ningún sitio, puertas sin marcos, escaleras que subían y terminaban contra el techo. Todo parecía construido para personas, pero sin considerar cómo se moverían. Las paredes estaban manchadas, no con sangre, no con moho, sino con marcas de manos, demasiadas, a distintas alturas, como si niños y adultos hubieran apoyado las manos ahí al mismo tiempo. Uno de los chicos notó algo extraño. No había basura moderna, nada reciente, ni latas, ni envoltorios, como si el lugar no aceptara nada nuevo. Avanzaron más allá de lo que debían, y entonces ocurrió lo primero. Uno de ellos escuchó su nombre. No fue un grito, no fue un susurro, fue una voz normal, familiar, como alguien llamándote desde otra habitación. Se giró de inmediato. ¿Escucharon eso? Los demás negaron con la cabeza, pero el nombre volvió a escucharse. Ahora, más cerca. Uno de ellos, el más escéptico, se rió nervioso. Dijo que seguro era el viento, pero no había viento. Fue entonces que notaron algo aterrador.
Sus voces no rebotaban en las paredes, hablaban y el sonido simplemente moría, como si el lugar se lo tragara. Decidieron salir, o al menos eso intentaron. El camino de regreso ya no estaba donde lo recordaban. El pasillo parecía más largo, las puertas diferentes. Uno juró que habían pasado por esa pared antes, otro decía que no. Discutieron, y en medio de la discusión, uno desapareció. No hubo gritos, no hubo lucha. Estaba ahí, y luego no, como si alguien hubiera apagado una luz. Los otros tres se quedaron congelados. El miedo empezó a apretar el pecho. No digan su nombre, dijeron entre sí. No lo llamen, pero el silencio era tan pesado que parecía empujarles la garganta. Avanzaron sin saber si caminaban hacia la salida o más adentro. Cada vez que paraban, sentían la sensación de estar siendo observados, no desde un punto fijo, sino desde todos los ángulos, a la vez, como si el lugar los mirara desde dentro de las paredes. Encontraron una habitación distinta a las demás. No tenía marcas de manos, no tenía puertas falsas, solo un espacio amplio, con el suelo limpio, demasiado limpio. En el centro había una silla, nada más. Una silla vieja, mirando hacia una pared completamente lisa. Uno de ellos sintió el impulso de sentarse. No sabía por qué, pero era fuerte, tan fuerte que le temblaban las piernas. Los otros lo detuvieron. En ese momento, la pared frente a la silla cambió. No se movió, no se abrió, simplemente mostró algo. Sombras. Sombras que no pertenecían a nadie presente. Sombras que se movían como si estuvieran atrapadas al otro lado. Y entonces, una voz habló. No desde la pared, no desde el techo, desde dentro de sus cabezas. Ya están aquí. No se vayan todavía. Uno de ellos cayó de rodillas. Otro empezó a llorar sin hacer ruido. El lugar no gritaba, no atacaba, solo retenía. No se sabe exactamente cómo lograron salir. Los registros dicen que dos aparecieron horas después, caminando por la carretera, cubiertos de polvo, sin heridas visibles. Del tercero, nunca se supo nada. Los sobrevivientes jamás hablaron igual. No dieron entrevistas, no contaron detalles completos. Solo repetían una frase, una y otra vez. No es un lugar, es un filtro. Cuando les preguntaban qué significaba, cerraban los ojos. Decían que el lugar no estaba abandonado. Decían que estaba esperando. Con el tiempo, otros lugares similares comenzaron a reportarse. Un edificio al que nadie podía entrar 2 veces por el mismo acceso. Un túnel donde las linternas se apagaban sin razón. Una escalera que aparecía en edificios donde no debía existir. Todos tenían algo en común. No figuraban en planos, no tenían historia oficial, y quienes los visitaban sentían que algo los medía, como si el lugar decidiera si podían volver. Un investigador anónimo recopiló testimonios durante años. Su conclusión fue inquietante. Estos lugares no son peligrosos porque estén embrujados. Son peligrosos porque no están completos, como si fueran restos de algo que nunca terminó de cruzar a nuestro mundo. Espacios donde las reglas aún no están definidas, donde el tiempo se dobla, donde la identidad se diluye, donde decir tu nombre puede ser un error. La última grabación relacionada con uno de estos sitios se filtró hace poco. Un audio corto. Se escucha a alguien respirar agitadamente. Luego dice: encontré otro. No está en ningún mapa, pero está aquí. Silencio. Después un murmullo casi imperceptible. Ahora tú también estás aquí. El audio termina. Nunca se volvió a saber del autor.
Y quizá lo más inquietante de todo es que si escuchas esta historia hasta el final, si prestas atención, si alguna vez sientes que un lugar que visitas no te devuelve el sonido, tal vez ya estuviste cerca de uno. Tal vez cruzaste sin darte cuenta. Porque los lugares prohibidos no siempre tienen cercas. A veces, solo esperan a que alguien deje de escuchar el mundo y entre.